Rosendo Fraga es un analista político muy prestigioso, escritor, además prolífico, tiene muchos libros, el titular del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría. Rosendo, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Estábamos hablando de conmoción interior y era una palabra que nos retrotraía a otras épocas, ¿verdad? Claro. Esa palabra de este proyecto, ¿no es cierto?, es la conmoción interna, es la palabra de lo que se llama el Plan Coninter, conmoción interna del Estado. Eso fue con Frondizi, ¿verdad? No, eso fue con Perón. Con Perón. El Plan Coninter surge frente, ¿no es cierto?, a lo que fue el contexto de las primeras huelgas sindicales en el primer gobierno de Perón e incluso el golpe que fracasa en el 51. Pero solo, digamos, frente lo que desencadena son las primeras huelgas que tiene Perón, ¿no es cierto?, el gremio de la carne, etcétera. Se llama el CONINTES, ¿no es cierto?, conmoción interna del Estado. Después lo utiliza la Revolución Libertadora para reprimir al peronismo, lo utiliza también Frondizi frente a huelga, el gobierno de Guido y hasta el mismo gobierno de Ilia llega a utilizar en algún momento el plan, ¿no es cierto?, el plan CONINTES, es decir, que era un plan que preveía como una suerte de militarización, ¿no es cierto?, en aquel momento, y donde muchas veces, ¿no es cierto?, las huelgas eran militarizados, los trabajadores en huelga, las policías que entraban en huelga, etc. Esa palabra, digamos, esa conmoción interna del Estado, se llama el plan CONINTES. Ahora, qué bueno que recuerdes que el plan CONINTES en realidad fue pensado por el gobierno de Juan Domingo Perón, porque contra los sindicatos que hacían huelga. Eso en un fue el contexto desencadenante, de inflación. fue las huelgas del primer gobierno. En un contexto de inflación, algo que obviamente yo pienso que el relato peronista ocultó, digamos, que en esa época también había huelgas que el Estado quería acallar. Ahora, Rosendo, ¿cuál es el diagnóstico que crees que puede llegar a tener la presidenta o los máximos jefes del gobierno para empezar a avalar, porque evidentemente esto el gobernador de Entre Ríos le ha dado pista al diputado Almará, seguramente el gobernador Uribarri está hablando con los jefes del gobierno nacional, es decir, acá se empieza empieza a circular un tipo de diagnóstico que realmente, digamos, inesperado, pero que no sé si todos los argentinos estamos de acuerdo con ese mismo diagnóstico. Bueno, yo creo que acá la Argentina está viviendo una crisis social. No está viviendo una crisis económica y una crisis política, una crisis social. Lo cual no quiere decir que la crisis social no tenga consecuencias económicas y no tenga consecuencias políticas. Nosotros venimos más acostumbrados a vivir en otros momentos de la Argentina crisis económicas que generaban impactos sociales y estas consecuencias políticas. Ahora es la inversa, que hay una crisis social que puede generar impactos económicos y puede generar, ¿no es cierto?, consecuencias políticas. No entender que estamos en una crisis social puede llevar a un diagnóstico errado, y con diagnóstico errado no puede haber solución correcta. El diagnóstico es la condición necesaria, aunque no es suficiente, de la solución de un problema. Me parece que el gobierno tiene otro diagnóstico, no sé si otro diagnóstico, otro enfoque. ¿No es cierto? Otro enfoque dice, mire, esto es un problema de índole política y esto es una acción de desestabilización, ¿no es cierto?, contra el gobierno. Me parece que esto es, yo no lo comparto, esta idea, pero creo que desconocer la entidad social que tiene la crisis, ¿no es cierto?, que tiene diversas manifestaciones, los saqueos, las huelgas policiales, las protestas, ¿no es cierto?, los reclamos salariales, que yo creo que hoy son el eje del conflicto social, lo de la crisis social. Claro. ¿No es cierto? Mirar los días que vienen en función de lo que pasó puede ser erróneo, es decir, pensar que lo que viene es repetición de huelgas policiales y de saqueo. Creo que claramente hoy se ha planteado, ¿no es cierto?, la puja distributiva como eje y una clase media que está quizás muy irritado con todos estos temas, ¿no es cierto?, de los cortes de luz. Asumamos que acá hay una crisis social y tratamos de darle soluciones a la crisis social. Si pensamos que esto es un problema político, lo vemos con problema político, creo que no vamos a ir a la solución adecuada. Claro, o sea, mucha gente pregunta, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar el viernes? Aniversarios del 19 y 20 de diciembre del 2001. Empecemos por acá. Yo lo que tengo es un convocado, ¿no es cierto?, en el sector, en el gremio estatal, tengo convocado, ¿no es cierto?, medida de fuerza, tengo, ¿no es cierto?, la CTA antikirchnerista convocada, ¿no es cierto?, también una medida de fuerza, tengo el reclamo del gremio de camioneros, ¿no es cierto?, por el bonus. Es decir, me parece que lo que viene es esto, ¿no? Es decir, nadie, digamos, yo a veces digo,
la política y la economía, en alguna medida hay ciertos indicadores empíricos para irla siguiendo, ¿no? ¿No es cierto? En la política tengo elecciones, encuestas, cuerpos legislativos que votan. En la macroeconomía tengo estadísticas que me dicen caída de reservas, tasa de inflación, emisión, crecimiento. Lo social, yo a veces digo, funciona con la teoría del resorte. Acumula y en un momento el resorte salta y aparece todo lo que había acumulado. Y a veces tampoco hay certeza de qué es lo que hace, ¿no es cierto?, desencadenar. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en una sociedad con una fuerte tensión. Pero yo tiendo a pensar que el eje del conflicto hoy está mucho más en el tema salarial, ¿no es cierto?, y en la puja que se desata, ¿no es cierto?, que en el tema que se repitan los saqueos o que se repitan las huelgas policiales. Bueno, esta es una impresión y desde ya me puedo equivocar. Y estaría también atento al tema de la luz, ¿no es cierto?, porque tenemos una clase media muy enojada hoy en 40 barrios de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que viene más la crisis social en estas manifestaciones que la que vimos las semanas pasadas. Además, Rosendo, viene este descontento, esta crisis social, puja distributiva, una clase media enojada, porque evidentemente todo indica que el verano va a ser caluroso y todo indica que la energía no va a alcanzar para todos. Y el gobierno le echa la culpa a los empresarios porque aumentan los precios, a los peluqueros porque aumentan los cortes de pelo. Es angustiante porque si a esto además se le suma un nuevo ataque contra la prensa porque está investigando digamos por casos de supuesta corrupción, es muy preocupante lo que viene. Es decir, yo separaría el conflicto sobre la libertad, sobre la temática de la libertad de expresión, sobre la cuestión, la materia de la libertad de expresión. Me da la impresión de que el gobierno puede estar queriendo aprovechar la crisis social como un pretexto para avanzar, ¿no es cierto?, sobre el tema, ¿no es cierto?, sobre el tema libertad de expresión. Porque hasta ahora, ¿no es cierto?, el tema de que se prohíba, no se puede informar sobre el caso Baez, ¿no es cierto?, uno está viendo una serie de medidas que supuestamente van a limitar el efecto imitación de los saqueos de las huelgas policiales, y lo que estamos viendo en paralelo es que directamente hay una amenaza a la libertad de expresión directa. Creo que esto también es todo es una amenaza a la libertad de expresión. Y me parece que el conflicto del gobierno con la justicia, el conflicto del gobierno con los medios, que dominaron el primer semestre del año, que tras la elección parecían haber dejado de ser el centro del conflicto, vuelven a estar, ¿no es cierto?, en el centro del conflicto, en el sentido de que ahora, bueno, las iniciativas que se están planteando van a requerir una decisión judicial, ¿no es cierto? El planteo de Baez para impedir la difusión es una cautelar sobre la cual tiene que decidir, ¿no es cierto?, una jueza subrogante de un tribunal de Santa Cruz. Vamos a volver a la discusión de la independencia de la justicia. Y desde ya la discusión sobre libertad de expresión está en primer plano ahora. Claro, y además que creo que el gobierno se dio cuenta que no se trata solamente de Clarín y Nación. Por eso quieren realizar censura previa aún en los medios online, como Infobae TV es televisión online, como infobae.com, que es periodismo online, y aún las redes sociales. O sea, evidentemente percibe claramente el gobierno que también se forma opinión, que también circula información y se forma opinión, no solo en las corporaciones, digamos en la corpo, como creía. Absolutamente, y bueno, esto es un fenómeno que no se da solamente en la Argentina, ¿no es cierto? Las grandes protestas sociales en diversos países del mundo, llámese Egipto, como Brasil, ¿no es cierto?, como Turquía, han tenido realmente, ¿no es cierto?, a las redes sociales como un actor muy importante, ¿no es cierto?, de esa protesta. Y me parece que el gobierno también, bueno, las movilizaciones de las redes sociales que tuvimos 2012 hasta el 18 de abril del 2013 están mostrando que ese fenómeno también en alguna medida puede, ¿no es cierto?, puede darse. Pero me da la impresión de que lo que estamos viendo es un gobierno que tiene sobre la crisis social, trata de imponer un diagnóstico político, transformar, ¿no es cierto?, la protesta social en una operación de desestabilización política. Y en este contexto, avanzar sobre la libertad de expresión. ¿Cómo has visto la columna de Monseñor Lozano sobre la crisis, la vinculación entre corrupción, digamos, y crisis social, crisis política? ¿Qué interpretación le das a esto? Bueno, yo creo que Monseñor Lozano ha sido muy directo, ¿no es cierto? Ha dicho es peor
la corrupción política que los saqueos, ¿no es cierto? Ha puesto, él hace un planteo, me parece, de la perspectiva ética, ¿no es cierto?, el problema, y es cierto, ¿no? Es decir, un poco, yo diría que dentro de la doctrina, quien más tiene, en conocimiento, en dinero, claro, más responsabilidad tiene que quien menos tiene. Y entonces, ¿no es cierto?, la corrupción política tiene protagonistas de los sectores que dirigen, conducen, ¿no es cierto?, frente al delito menor en términos penales, lo cual no tiene justificación alguna al robo, ¿no es cierto?, pero está poniendo, me parece, un llamado de atención muy claro. La ejemplaridad juega un papel tremendamente importante. Preguntaba porque para hacer, digamos, cambios drásticos, tipo ajustes, aumentos en las tarifas de la electricidad, un gobierno necesita una gran legitimidad. Por ejemplo, tener el 54% de los votos. Pero también tener una ejemplaridad ética. ¿Vos crees que el gobierno está en condiciones de hacer un ajuste de magnitud para subir las tarifas o eliminar los subsidios? Primero, yo no creo que el gobierno tenga esa intención. No lo va a hacer. No. Para mí no tiene en absoluto esa, ¿no es cierto? Me parece que la cabeza del gobierno va por otros lados, no por ese lado, porque el gobierno es consciente que en esta situación yo le llamo de crisis social, aumentar las tarifas, cuando lo que la gente tiene es un enorme déficit en el servicio público, puede generar casualmente una clase media muy enojada que se ponga en la calle. Yo no veo al gobierno avanzando, en última instancia, si algo pensaba hacer el gobierno es algunos barrios de clase media alta, algunos barrios, pero en ningún momento pensé un aumento de tarifa que fuera más allá del 5 o el 6% de los usuarios, ¿no es cierto?, los usuarios totales. Yo creo que el gobierno me da la impresión que va camino primero a una gran emisión para cubrir todos los déficits y después a un congelamiento generalizado. Hoy es día miércoles, el día lunes se iban a congelar 100 productos. Ya ayer se iban a congelar 120, 180, ayer 187. Me parece que el gobierno, ¿no es cierto?, va camino a una emisión para cubrir y extender, ¿no es cierto?, el congelamiento. Esto, bueno, es una receta que ya se utilizó en otras épocas, que, bueno, a lo mejor transitoriamente puede contener el golpe inflacionario. Y sobre esto tiene que, a su vez, lograr un aumento salarial sobre el congelamiento de 18%, para que nada de esto parece fácil. Y si el gobierno está cuestionado éticamente, es más difícil. Una última reflexión, Rosendo, sobre Milani y el rol del ejército en este momento. Pareciera que hay sectores del gobierno, no lo sé, que creen posible digamos, un ejército relanzado para contener estas protestas. ¿Vos lo ves así? Yo, dos cosas. ¿O este conflicto social que vos, del que vos hablás? Yo veo, ¿no es cierto?, dos cosas, es decir, hay una pregunta que es lógica. ¿Por qué el gobierno, donde seguramente el Senado ya renovado, va a dar el acuerdo para el ascenso de Milani a teniente general? Y en la misma cuestión va a dar el acuerdo también para la designación de 10 conjueces de la Cámara de Casación Penal. Cuidado que estas dos cosas vienen en paralelo, demostrando que pese al desgaste político, la crisis social, el gobierno, el uso del poder, ¿no es cierto?, lo manda. Acá viene un mensaje muy claro de poder. Me parece que en el tema de Milani hay mucho de que el gobierno no retrocede. En consecuencia tengo que insistir. Pero sí, yo creo que de cualquier manera hay algo que tiene que ver con la inteligencia. Milani es un especialista en inteligencia, ha sido 5 años jefe de inteligencia del ejército, y uno ve el presupuesto del ejército está totalmente volcado en la inteligencia, casi, ¿no es cierto? Tiene que ver con esto. Y en segundo lugar, que es lo que, sí, ha habido, yo diría, lo que Milani puede poner a disposición es la estructura del ejército en transporte, ¿no es cierto?, sanidad, comunicaciones, ingenieros, cuarteles, para apoyar a la fuerza de seguridad, ¿no es cierto? Y me parece que eso en alguna medida sí está en marcha.